Tenemos ya desde hace ya casi 10 años todo un debate para la creación del Ministerio de Cultura. Ya esto comenzó con el gobierno de Toledo, ¿no? En la época de Carp, y ella creó este Consejo Nacional de Cultura. Estaban gente como Luis Lumbreras, Víctor Delfín, una serie de personas, Nelson Manrique, que discutieron que era un consejo, así como había el Consejo Nacional de Educación, un Consejo Nacional de Cultura que tenía que delinear las políticas culturales del país. Entre las varias cosas que se habló en ese momento era la creación de un Ministerio de Cultura, que reemplace a la única institución que supuestamente vela por el tema cultural en el país o que delinea las políticas culturales, que es el Instituto Nacional de Cultura, que ha pasado por varias manos, etc. Ahí es que surgen las ideas de las casas de las culturas regionales, casas de las culturas locales. Entonces, hubo un documento en su momento que decían crear 10, 20, 100, miles de casas de la cultura por el país. Ese es el gran proyecto, digamos, de Delfín y compañía. Una comisión aparte, un consejo aparte ad hoc, ad honorem, ¿no? Una plata, un grupo de notables que hicieron ese documento. Como todo en este país, todo entra a foja cero cuando hay cambio de ministro, cuando hay cambio de presidente. Entonces, se termina Toledo y todo ese documento, todo ese trabajo queda en nada. De hecho, se avanzó algo cuando Lumbreras estaba en el INC, el Instituto Nacional de Cultura. Entonces, pero cuando entra el nuevo gobierno, hay la gran discusión, bueno, ¿qué hacemos con todo lo avanzado y qué hay con el Ministerio de Cultura? Es así que hace 2 años, en 2008, Alan García en su discurso nacional, en su discurso presidencial del 28 dijo, por favor, ordeno, ¿no?, que se discuta la creación de un Ministerio de Cultura porque nuestro país tiene la cultura milenaria, que la gastronomía, el turismo, etc. ¿Y cómo es posible que no tengamos un ministerio? Ahora, de hecho, paralelo a esto, es cierto que ha habido gente que ha ido trabajando el tema de las políticas culturales, un grupo de gente, intelectuales, sociólogos, antropólogos, historiadores, museólogos, etcétera, que han estado también chambeando una propuesta al Ministerio de Cultura. Y han sacado varias publicaciones, libros, con apoyo de redes internacionales, etcétera. Y claro, cuando Alan García lanza esto, se abren espacios de discusión efectivamente en el Congreso de la República, son espacios promovidos por el Instituto Nacional de Cultura, y este grupo de gente ha estado metida, ¿no?, haciendo incidencia para la creación de este ministerio. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el 2008-2009 hubo todo un trabajo ¿no?, en el INC para hacer un congreso de las políticas culturales, que no está dentro de su prerrogativa discutir el Ministerio de Cultura, pero si vas a discutir las políticas culturales, vas a hablar de él, ¿no? Vas a hablar del Ministerio. Y claro, todo un grupo de gente también ad hoc, que elegía a dedo, fue reunida, convocada y discutieron por meses sobre cuestiones de políticas culturales. Y terminaron en un congreso, ellos mismos lo presentaron y terminó una serie de documentos que ahí quedaron encarpetados. Y creo que ahí hay un gran primer problema o nudo. O sea, es decir, la gente que trabajó esto, no toda, o sea, hay gente muy capaz, muy con conocimiento del tema, pero en general la gente que está metida en el tema no es gente que sabe gestión del Estado, no es gente que sabe estadística, no es gente que sabe presupuesto del Estado. Entonces, y la prerrogativa era, no, ¿saben qué? Frente a todo tenemos que crear un ministerio. Es el gran primer nudo. Entonces, no fue una discusión donde participó gente que sepa, por ejemplo, de, bueno, y ahí, este ministerio, si va a ser una suma de oficinas, ¿cómo vas a reemplazar a toda la burocracia anterior? Porque si tú sumas oficinas, la misma gente que está en el INC ahora, que con todos sus problemas y todos sus defectos y todas sus virtudes, va a entrar a ese nuevo ministerio. O sea, tú vas a formar nueva gente y si vas a formar nueva gente, ¿con qué plata vas a contratarlos? No, vas a usar la plata de antes, ya, pero la plata de antes va a la gente de antes. O sea, porque por ley tú no puedes despedir a alguien, alguien que está nombrado, alguien que tiene estabilidad laboral. Son discusiones por las cuales no se habló. Paralelo a esto, tenías la ley de mecenazgo cultural.
que es una idea promovida por Luciana León. Luciana León es la congresista priista que más se vende como la que está resolviendo los problemas de la cultura en este país. Entonces, claro, ahora viene Faith No More, viene Metallica, toca en San Marcos, que es monstruo, y entonces ella es la congresista de la cultura juvenil, ¿no? Tampoco es la congresista de todas las culturas, es la cultura juvenil. Entonces saca esta idea de la ley de mecenazgo, que nuevamente se discutió en esos espacios, pero no hubo una participación, una apertura, una discusión con los tecnócratas, porque esto es otra cosa. En este país tú tienes que, no solamente tienes que discutir entre pares, ¿no? Entre artistas, promotores culturales, gente, sino también entre los, ¿no? En este país con diversidad cultural también tienes que discutir con la derecha, también existe. Entonces, claro, los técnicos, economistas y tributaristas dicen ya, pero esto va a generar una serie de problemas, etc. Entonces, es así que la ley de mecenazgo cultural, que empieza con una exoneración, aunque ellos digan que no es exoneración, en la práctica lo es. Una exoneración que llegaba a un tope de 50%, lo han bajado 15% porque el Ministerio de Economía lo dijo. O sea, cosas así, detallitos así que te das cuenta que la cuestión eran proyectos de ley más figurativos que técnicos. El asunto es que se tuvo hacia finales de año un proyecto de ley del Ministerio de Cultura que más o menos recogía las opiniones de todos los sectores de artistas, gente metida en las industrias culturales, etc. Que ya era un primer problema, ¿no? O sea, es decir, la idea de cultura que se tenía daba más privilegio a la industria cultural, ¿no? A las modas, a la gastronomía, a la industria del libro, a la industria del CD, y luego hay otro tema con respecto al copyright. O sea, hay un peso fuerte ahí de la sociedad de gestión colectiva, pero es otro tema. Pero de hecho no tenía esta visión un poco más integradora de cultura, como por ejemplo el peso de la tecnología. La tecnología es un tema educativo para toda esta gente, lo cual hablaba también del proceso, ¿no? Del proceso no participaron los científicos, no participaron gente metida, la gente de Concitex, sino básicamente eran artistas y gente de la industria cultural. Pero bueno, digamos que hasta diciembre del año pasado era un logro enorme que este sector, que ciertamente estaba más organizado, más nucleado, pudiera haber sacado un proyecto de ley básicamente que se ajustaba a sus intereses. Y el lugar estaba monstruo. O sea, nosotros estábamos desorganizados, ellos más organizados, y lograron eso. El tema es que entre diciembre del 2009 y julio del 2010 ocurrió algo. Hubo una negociación, entonces, muy fuerte entre los congresistas del nacionalismo, que dijeron, ¿saben qué? Ya bacán con el ministerio, pero queremos un ministerio que sea para otra cosa. Un ministerio que apunte más a la interculturalidad, ¿no? Y cruzándose con cosas mucho más heavy y más duras, como la discusión actual sobre la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, ¿no? Y la necesidad que tiene el aprismo por tener un logro tipo decir hemos sacado la ley de mecenazgo, porque de hecho las ansias políticas de Luciana León y la gente que está detrás de Luciana León son grandes, ¿no? Ella va a usar esto como un caballito de batalla para reelegirse del Congreso, de todas maneras. Hay gente que le conviene que Luciana León esté en el Congreso. Entonces, claro, negociaciones vienen, modificaron en buena parte el proyecto que se tenía en 2009, y se tiene un nuevo proyecto en junio del 2010, donde se habla de un Ministerio de Cultura que va a ser la suma, en realidad, de varias oficinas. La suma del INC, la suma de IRTP, o sea, Canal 7 y Radio Nacional. Va a ser la suma también de la Biblioteca Nacional y de Archivo General de la Nación. Va a estar la Academia Nacional de la Lengua Quechua, lo cual es un what the fuck enorme, porque no hay una academia, porque no está la Academia, o sea, podrías decir ya, ¿y por qué no está la Academia Nacional de la Lengua Cháninca, Achuar y todo lo demás? O sea, porque tienes que, y aparte, en un país que tiene tantos quechuas, porque significa que hay un solo quechua, y qué quechua vas a privilegiar, los cusqueños, mira, o sea, hay un montón de intereses ahí metidos, ¿no? Y va a estar el INDEPA, que es el Instituto Nacional de Pueblos Amazónicos, Amazónicos, Andinos y Afroperuanos. Y son los encargados de ver ese tema tan complejo, tan político como es la ley de consulta previa.
Entonces es una suma de todo y o sea, va a ser una serie de papas calientes. El ministro o ministra que va a entrar va a tener que encargarse desde ver cómo promover la industria de la moda local, ¿no? Eso, ¿no? Y hasta el Canal 7 hasta resolver, no sé, cómo el Ministerio de Energía y Minas va a hacer una consulta previa frente a una concesión minera. Chongazo. Además de eso, súmale el hecho que el Ministerio de Cultura tiene que gestionar todo lo que es patrimonio arqueológico del país, que es un problema enorme, son tareas burocráticos, etc. Súmale eso que este proyecto, esta ley que ya ha sido aprobada, ¿no? O sea, que está en su versión autógrafa, que solo falta su ratificación u observación del Poder Ejecutivo, ha transferido a los INC regionales a los gobiernos regionales. Lo que significa que, por ejemplo, ya Machu Picchu, Sacsayhuamán, etcétera, ya no va a estar administrado. O sea, los ingresos que van a... No lo dice, pero eso tienen que resolverlo ahorita. Los ingresos que entran por Machu Picchu, Sacsayhuamán y todo eso, que alimentaba, en cierto modo, el presupuesto de todo el INC, ya no va a entrar al INC, sino se va a quedar en el gobierno regional incluso. Y eso que financiaba el Ballet Nacional, financiaba la Sinfónica y todo eso, no va a entrar en el INC. Entonces, lo cual además encima va a haber un recorte de presupuesto. Si es que permiten que los INC regionales se vayan a las regiones. Que aparte es un anhelo cusqueño hace tiempo. Entonces a mí me pone a sospechar que los congresistas cusqueños también están jugando de manera muy populista con Cusco para decir, bueno, miren lo que hemos hecho con la Academia de Lengua Quechua y el INC Cusco se queda en Cusco. Es una gran papa caliente. Entonces, el problema está que, de hecho, recién, y eso ha sido reconocido por varios, recién esta discusión fuerte sobre cómo debería ser el ministerio, y no la discusión a nivel de nuevo, los artistas y la gente de industrias culturales, sino esta discusión mucho más técnica, mucho más dura, que tiene que ver con gestión del Estado, que tiene que ver con presupuesto del Estado, recién había dado hace un mes y medio, ¿no? Una discusión fuerte y abierta. ¿Cuál es el problema? El problema está que ya se ha hecho autógrafo. Entonces hay dos caminos. Esperar que el Ejecutivo observe la autógrafa de la ley del Ministerio de Cultura y diga, ya, mira, ¿sabes qué? Nos gusta esto lo observamos, esto se debe modificar. ¿Ya? O la otra es esperar que el Poder Ejecutivo, Alan García, firme, promulgue la ley, se cree el ministerio, cosa que yo creo que va a pasar, porque va a ser eso lo primero o lo segundo que va a decir el día del discurso presidencial. Entonces, esperar ya que el Ministerio de Cultura exista y hacer incidencia para que el ministerio se reforme, cambie y no sea esa suma de oficinitas, no quiero ser efectivo, o suma de oficinas que ya existen, ¿no? O sea, decir, el INC no va a dejar de ser INC con el Ministerio de Cultura, va a seguir siendo el INC. Ahora bien, la ley de mecenazgo que así incorporada a esta ley de ministerios, incluso hasta con otro tipo de letras, todo ese documento, entonces va a existir dentro de este Ministerio de Cultura. Y claro, la gente que va a evaluar, ¿no? los proyectos financiados a través de esos mecenazgos, va a ser la misma gente del INC. La gente que la misma gente que declaró en su momento el concierto de Shakira como un espectáculo cultural y que le exoneró de varios impuestos, pagos municipales, la misma gente que ahora va a evaluar ese proyecto. Eso no te asegura absolutamente nada. O sea, pueden pasar gato por liebre y decir, ya, mira, ¿sabes qué? Yo he restaurado esta casa que la voy a usar como oficina comercial, es un proyecto cultural, ¿no? Entonces, claro, al final no pago impuestos. ¿Quién te dice que eso no va a pasar? Las galerías de arte podrían pasar por lo bajo cosas. Ojalá que no. Pero nada te asegura que esto va a funcionar bien. Entonces, claro, ya está el ministerio y mucha gente dijo, ya no importa, ya, ¿sabes qué? Sí, es cierto, esta última versión de la ley del Ministerio de Cultura es malísima, pero lo importante es que tengamos ministerio y luego se verá. Pero ¿luego cuándo?
O sea, ahora tienes un año del gobierno final de García y nada te asegura que no se sabe quién va a ser presidente del próximo quinquenio, el próximo lustro, entonces no se sabe si se puede realizar ese gran anhelado sueño de tener el Ministerio Cultural, el Ministerio de Cultura que se quiere.